Buenas tardes, queridos estudiantes. La semana pasada ustedes compararon dos pasajes de la carta a los Corintios donde se plantea la cuestión de los diversos ministerios, carismas y operaciones o actividades que hay en la comunidad cristiana. Ustedes compararon este pasaje del capítulo 12, donde el acento que pone Pablo es el acento de la unidad. Hay diversidad, pero todo viene de un mismo espíritu. Y después, al final de ese capítulo 12, vieron cómo Pablo hace una enumeración de distintos ministerios, servicios y operaciones. Como bien notaron todos ustedes, uno de los carismas que se repite en las dos listas es el de la profecía, al cual nos vamos a dedicar ahora. Y no sé si habrán observado que, por ejemplo, un don que para nosotros hoy es tan importante como el don de gobernar, el de pastorear una comunidad, es el que tienen los presbíteros, aparece una sola vez y no aparece en primer lugar. En primer lugar aparecen los apóstoles y en segundo lugar los profetas. Parece ser que el don de la profecía en las comunidades primitivas era algo muy importante. Veamos un poquito entonces cómo queda la estructura de estos capítulos 12 y 13. Todo el planteo empieza por una cuestión de la diversidad, desde la unidad que da el Espíritu, al final vuelve a hablar de esos diversos ministerios. ¿Qué queda en el medio? En el medio queda la famosa alegoría del cuerpo de Cristo. Justamente esta diversidad de carismas, ministerios y operaciones hace a la unidad del cuerpo. Ese famoso pasaje que ustedes conocen, el pie no le puede decir a la mano, no te necesito y demás. Hecha esa presentación, donde vemos entonces que lo que le interesa a Pablo es señalar que la diversidad de ministerios, carismas y operaciones que hay en la comunidad cristiana hacen al único cuerpo de Cristo. Hecho esto, pasa a otro pasaje muy famoso de Pablo, que es el que llamamos el himno al amor, pero que tenemos que tener en cuenta que está directamente ligado con lo anterior. Este tema de la unidad y la diversidad, ¿dónde encuentra su máxima expresión? En el amor. Acá por eso ponemos el corazoncito, aunque ya está medio deforme este corazoncito de tanto usarlo. Miren cómo empieza el famoso himno al amor que se lee en todos los casamientos. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y no tengo amor, aunque tuviera el don de profecía, si no tengo amor. Es decir, que este famoso himno al amor, Pablo lo pronuncia en función de la cuestión de la organización de las personas que desempeñan distintos ministerios en una comunidad. Hagas lo que hagas en la comunidad, si no lo haces con amor, aunque parezca muy cursi, eso no es del espíritu. Entonces, esto es la estructura de 12 y 13, ¿sí? El tema de la diversidad que hace al único cuerpo de Cristo, el tema del amor que supera todo. Cuando vamos al capítulo 14, parece que en esta cuestión de los ministerios hay especialmente algo que a la comunidad en lo cual la comunidad no está andando bien, según la mirada de Pablo, porque empieza el 14. Procuren alcanzar ese amor y aspiren también a los dones espirituales, sobre todo al de la profecía, porque aquel que habla un lenguaje incomprensible no se dirige a los hombres sino a Dios. Y nadie lo entiende, dice en éxtasis cosas misteriosas. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y reconfortarlos. El que habla un lenguaje incomprensible se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la comunidad. Acá parece ser que hay un conflicto en Corinto, y seguramente en otras comunidades cristianas también, entre dos carismas. El de la profecía, o sea, la persona que se comunica con Dios y eso que se comunica con Dios lo transmite, como dice ahí Pablo, para edificar a la comunidad. Y el don de lenguas. El don de lenguas es el don de orar al Espíritu, como bien dice Pablo, en un lenguaje incomprensible. Parece que entre estos dos carismas, profecía y don de lenguas,
había también algún tipo de conflicto en la comunidad. Lo que nos deja ver la carta a los Corintios es que probablemente en la comunidad, como suele ocurrir, había cierto gusto por aquellos ministerios que se notan más o que son más efusivos, que se notan más dentro de una comunidad cristiana. Por otro lado, los griegos, viniendo como venían de la cultura en la cual existían los cultos extáticos. ¿Qué es eso? Por ejemplo, el culto al dios del vino. Tomando mucho vino, uno se llenaba del espíritu del dios y así, imbuido del espíritu del dios, cantaban, saltaban y demás formas de celebrar. Todo eso estaba presente en la cultura. Entonces, este don de lenguas por el cual se ora al espíritu en palabras incomprensibles es así, de mucha exteriorización y tiene que ver con aquello que los griegos traían de su cultura. Por eso Pablo quiere señalar, primero, que la preeminencia es el amor. Y segundo, que si vamos a aspirar a un don, si vamos a pedir algún don, pidamos a aquellos que mejor edifican a la comunidad. Por eso todo el capítulo 14 lo va a dedicar a hablar de la profecía en contraposición al don de lenguas. Fíjense que cuando ustedes compararon las dos listas, la profecía la encontraron en las dos listas. Cuando Pablo hace la enumeración un poquitito más ordenada, digamos así, pone primero apóstoles, que eran los que fundaban comunidades, y después profetas. Es decir, en estos tiempos de inicio de la iglesia, el carisma de la profecía era sumamente apreciado porque con esa palabra que recibían de parte de Dios y que transmitían a la comunidad, los profetas iban edificando las comunidades. En estos tiempos tenemos el testimonio de que el ejercicio de la profecía era un carisma que llevaban adelante tanto varones como mujeres.